Shalom, shalom, mis amados hermanos, que la paz del Eterno esté sobre ustedes y que este día extraordinario, el Shabbat, el Eterno les esté proporcionando el recurso, el medio, pero sobre todo la disposición de su corazón de poder introducirse de una manera importante, en este caso a Shabbat. Bueno, estamos en Gilel 18, Pasuk 9, y dice así: a unos que confiaban en su propia justicia y se consideraban sadiquín y vivían menospreciando a los demás, les dijo el siguiente Midrash. Dos hombres subieron al Bet Midrash a adorar. El uno era Perush y el otro Mojet. Y el Perush de pie rezaba estas cosas a sí mismo para ser oído por los otros, diciendo: oh Hashem, te doy gracias porque no soy como los demás hombres ladrones, injustos, adúlteros, ni siquiera como este Mojet que está por allá, y ayuno 2 veces por semana, pago el diezmo de todo lo que gano. Pero Mojet a distancia no se consideraba digno siquiera de levantar los ojos al cielo, sino que golpeándose el pecho no cesaba de gemir, diciendo: Hashem Rajena al Jodte Kamoni. Y dice Yeshua: os digo que éste descendió en su casa justificado antes de aquel, porque cualquiera que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Bueno, pues nuestro Santo Maestro enseña la humildad a través de este Midrash de 2 hombres, uno el que fariseo y el otro publicano, que tenía una consideración muy importante al respecto de cómo acercarse al Eterno y de vivir la vida. Uno, en este caso, el que se consideraba que hacía méritos y tenía el derecho de ser escuchado y ser atendido, y que sus peticiones deberían de ser atendidas por los méritos, entre comillas, que hacía. En este caso, dice que ayunaba, que daba del diezmo, que de todo lo que tenía, etcétera, etcétera. Sin embargo, el otro ni siquiera quería levantar el rostro porque se consideraba indigno de todo lo que pudiera otorgarle o darle el Eterno, y especialmente él pedía perdón por sus pecados. La diferencia en la actitud, la diferencia en el que todo cree que se lo merece y en el que considera que no se merece nada, pero sin embargo apela a la misericordia del Eterno. Esto es la diferencia en la vida de nuestro diario vivir. Mis amados, ciertamente no es que andamos metiéndonos en el pecado día y noche, no, bendito sea el Eterno, pero aún así, en las condiciones en que nosotros vivimos, no debemos de marearnos al subirnos en el ladrillo, al considerar que ahora tenemos un pacto con el Eterno, al considerar que ahora nos atiende, al considerar que somos nuevas criaturas. No debemos marearnos, no se nos debe subir a la cabeza este hecho, sino todo lo contrario. Debemos de ser hombres y mujeres que atienden a la voluntad del Eterno y especialmente buscan tener una relación, un apego al Eterno de una manera más importante. La forma de pulir la vida de uno, la forma de acercarnos mejor y mayormente al Eterno es con la humildad. Cosa que en el caso del fariseo no tenía, confiaba en lo que hacía, se consideraba lo mejor, se creía la Coca-Cola, la única Coca-Cola del desierto, y esto era soberbia definitivamente. Y bueno, mis amados, cada uno de nosotros debemos entender finalmente que el punto importante aquí que nos enseña nuestro Santo Maestro es la humildad. La humildad será permeando en nuestra vida en la forma de buscar al Eterno, que eso es la que al final del día va a ser lo que va a venir al traste, o realmente será lo que nos sostenga y nos guarde y nos levante en su momento determinado en la vida, en las condiciones en que nosotros podamos caminar y andar. Por lo tanto, una de las cosas que debemos hacer más nuestras, algo que debemos buscar con todo nuestro corazón, es la humildad. Ser humildes,
ser humildes, buscar la voluntad del Eterno, hacer la voluntad del Eterno, eso es ser humildes. Incluso en las Escrituras, en el Brit Hadashah se nos enseña precisamente que Yeshua HaMashiach fue humilde de tal manera que se humilló, y tiene que ver con la humildad, se humilló hasta la muerte, es decir, que fue humilde hasta la muerte, se sostuvo, tomó de alguna manera importante, tomó esta prerrogativa, esta situación extraordinaria de humildad. Y esta humildad se mostró no solamente en su forma de vivir, sino en sus acciones, básicamente. ¿Por qué? Porque él decidió hacer la voluntad del Eterno hasta la muerte. Entonces, esto es bien importante. Esto es bien importante porque la humildad siempre va a ser el canal por el cual nosotros podamos adquirir el servicio al Eterno, un servicio adecuado, un servicio que el Eterno se place de nosotros. Y bien dice aquí nuestro Santo Maestro, porque este primeramente bajó justificado, en este caso el publicano, pero el fariseo no fue así. Y entonces, ¿por qué fue escuchado uno y no fue escuchado el otro? Bueno, pues fácil, porque uno tuvo la humildad del carácter, porque pudo mirarse y verse y vio su indignidad. ¿Quién es digno? Y se pregunta uno, ¿quién es digno? La verdad es que nadie es digno. No hay nadie digno. Y tan es así que el Eterno nos ha dado dignidad por medio de uno que demostró su dignidad, y ese es Yeshua. Y por ello, mis amados, ahora esa parte de la dignidad de Yeshua ha permeado y ha sido dada a nosotros. Por lo tanto, ahora nuestra responsabilidad es hacerlo en la práctica y vivirlo en la práctica. Él ya lo hizo por nosotros, ya nos dio el Eterno de su justicia, ya nos dio el Eterno de la humildad, ya nos dio ese espíritu humilde que Él tenía a cada uno de nosotros, y ahora nuestra responsabilidad es ser guiados por el espíritu que nos fue dado. Hoy tenemos esa responsabilidad de atender a esta situación tan importante. Si hay cosas en la vida que son importantes, esto es de lo más importante que pueda haber, y se nos enseña precisamente y en las Escrituras, y nuestro Santo Maestro no lo deja a un lado, sino todo lo contrario, lo toma para enseñarles sus talmidín, para decirles que es necesario que la humildad sea parte de la vida de todo hombre y de toda mujer. No nos dejemos marear, ni por lo que tenemos, ni por lo que hacemos, sino todo lo contrario. Consideremos indignos, considerémonos que solamente el único digno es Hashem, y si nosotros tenemos esa perspectiva, miraremos, como dice Rab Shaul, a los demás como superiores a nosotros mismos, como no lo hacía este fariseo, sino al contrario, decía yo no soy como los adúlteros, no soy como los perversos, no soy como este publicano, ladrón, etc. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una persona tiene la humildad y se considera a sí mismo y entiende de dónde lo ha sacado el Eterno, no anda criticando a nadie, al contrario, se conmueve su corazón cuando ve o cuando encuentra a alguien que está mal, cuando mira que la gente camina en caminos no adecuados. Eso es lo que le conmueve el corazón, y muchas veces ora y clama al Eterno porque eso cambia la vida de estas personas. Yo creo que la humildad tiene que ver con sensibilidad. Una persona insensible es soberbia, porque tiene esa cáscara dura de la soberbia, del orgullo. Pero una persona humilde es una persona que realmente tiene esa sensibilidad extraordinaria que le llega al alma, que le toma en el alma, que la absorbe,
que puede palparlo, tocarlo con el alma de una manera extraordinaria. Y esto tiene que ver con nosotros, mis amados. Nosotros no podemos ser insensibles ni a las necesidades de la gente, ni a la gente, pero y especialmente a la voluntad del Eterno, quien es bendito. Eso es lo que nosotros debemos buscar en este caminar y en esta vida. Abraham Avinu fue un hombre que fue muy sensible a las necesidades de la gente de su época, y siempre estuvo al pendiente de ellos. Le preocupaba la gente que pasaba y que no tenía que comer o que no tenía agua. Le preocupaba el que la gente no conociera al Dios Altísimo, al Dios de la creación. Ese eran sus pesares, ese era su carga en su corazón, y él lo que hacía y lo que pedía al cielo siempre, que tuviera la oportunidad de poder encaminar a esas almas al conocimiento del Eterno. Hoy tú y yo tenemos que ser humildes y considerar esto también, entendiendo que esa sensibilidad que tuvo Abraham para su prójimo la tenemos que tener nosotros también. ¿Y qué decir de Rab Shaul, por ejemplo? Un hombre que le fue re mal. Si uno lee lo que se considera como los primeros viajes de Rab Shaul, no, hombre, le fue en feria, rechazado por los judíos, lo perseguían, lo querían matar. ¿Por qué? Porque recuerden que era de ese bando, del bando de los que perseguían a los que habían creído en Yeshua. Los perseguía para maltratarlos, para llevarlos a la cárcel, etcétera, etcétera. Y ahora resulta que él cree y que ahora predica de él, pues lógicamente que le tenía que ir mal, muy mal, porque los judíos que no creían en Mashiach se consideraban traicionados por él, porque él había cambiado, porque había cambiado de bando. Y esto es bien tremendo, ¿no? Yo creo que todos tenemos derecho a rectificar, y no debemos criticar a nadie por rectificar cuando es una rectificación pues sincera, verdadera. Ciertamente esto debe de ser, y desgraciadamente eso no se ve en los primeros días, sino eso se ve a través de los años. ¿Y qué pasó con Rab Shaul? Pues Rab Shaul se le encorvaron las piernitas por todas las situaciones que pidió o que vivió, mejor dicho. No, por eso dice ahí en su testimonio en el Sefer a los Corintios, nos habla y da el testimonio de que él fue perseguido, variado, apedreado, y que incluso en hebreo nos dice que llegó hasta el tercer cielo. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de algo muy extraordinario. Estamos hablando de una entrega total al Eterno. Y fíjense que no cabe duda que al principio le fue, pero en feria, como decía yo coloquialmente, no veía resultados. Sin embargo, perseveraba y perseveraba y perseveraba y perseveraba hasta que empezó a darse frutos, y hasta cuando el Eterno le empezó a abrir las puertas. Y créanme, no se convertían en multitudes, no se convertían en multitudes, uno por acá, dos por allá, y así por el estilo, de tal manera que esto empezó a crecer sin que nadie se diera cuenta. Y después se habla de comunidades, después de familia, de gente. En lo particular ya se habla de comunidades, y esto lo tenía en su corazón porque se preocupaba. Fue un hombre que sufrió, pero sobre todo también fue un hombre que fue humilde, que supo reconocer que estaba mal, A lo mejor nadie le había dicho que estaba mal, hasta que el mismo Yeshua, ya en el camino a Damasco, le dice que está haciendo, ¿no? Que le está dando patadas al aguijón. ¿Y qué fue el resultado? Pues el resultado, que él atendió a esto y se dio cuenta de que había estado equivocado y enmendó su camino. Y eso es humildad. Eso es humildad. Cuando tú o yo
reconocemos que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo mal, entonces en ese momento tú eres una persona humilde, porque esto te va a llevar precisamente a hacer rectificaciones. Cuando tú te das cuenta de que lo que estás haciendo no es lo correcto y le cambias de canal, entonces en ese momento tú estás actuando con humildad, con obediencia, con sujeción al Eterno quien es bendito. Ciertamente esta es la lección, que el Eterno quien es bendito te dé esta palabra a tu corazón, y que este Shabbat sea esplendoroso, de gran belleza, de gran shalom. Shalom. Shabbat shalom.